Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 59 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Josué, capítulos 5 a 9. Al enterarse todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de Canaán, que poblaban la orilla del mar, de que Dios había secado las aguas del Jordán ante los hijos de Israel hasta que pasaron, su corazón se llenó de terror y no quedó aliento en ellos ante la presencia de los hijos de Israel. En ese tiempo Dios dijo a Josué: «Hazte un cuchillo de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel». Enseguida hizo Josué un cuchillo de pedernal y circuncidó nuevamente a los hijos de Israel en la colina de los incircuncisos. Y Josué circuncidó a todos los hombres nacidos del pueblo que salieron de Egipto, ya que todos los hombres de guerra habían muerto en el camino por el desierto cuando salieron de Egipto. Porque todos los hombres del pueblo que salieron habían sido circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de haber salido de Egipto, no habían sido circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto hasta que murió todo el pueblo, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, por no obedecer la voz de Yahvé su Dios. Dios les juró a ellos que no les mostraría la tierra que había jurado a sus padres que les entregaría, una tierra donde fluye leche y miel. Y Josué circuncidó a sus hijos, a los que vinieron después, ya que eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado. Y cuando acabaron de circuncidar a todo el pueblo, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que se recuperaron. Y Dios dijo a Josué: «Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto». Por esto el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y allí celebraron la Pascua el día 14 del primer mes al anochecer en la llanura de Jericó. Y en ese día después de la Pascua comieron del producto de la tierra, pan sin levadura y trigo tostado. Y después del día en que comieron del fruto de la tierra, el maná cesó y no hubo más maná para los hijos de Israel, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán en ese año. Y al estar Josué en el valle de Jericó, levantó sus ojos y miró a un varón que estaba frente a él, que empuñaba en su mano una espada desenvainada. Entonces Josué se dirigió a él y le dijo: «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». Y él le respondió: «Yo soy el capitán de los ejércitos de Dios, y hoy he venido». Enseguida Josué postró su rostro en tierra, le hizo reverencia y le dijo: «¿Qué dice mi señor a su siervo?». Y el capitán de los ejércitos de Dios dijo a Josué: «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo». Y Josué lo hizo así. Jericó se hallaba cerrada por causa de la presencia de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Entonces Dios dijo a Josué: «Mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a todo su ejército. Todos los hombres de guerra rodearán la ciudad, y ustedes marcharán alrededor de la ciudad una vez al día. De ese modo lo harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán trompetas y las sonarán frente al arca. Pero al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. Cuando ellos hagan sonar las trompetas y ustedes escuchen el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará en alta voz, y la muralla de la ciudad se derrumbará sobre su lugar. Enseguida subirá el pueblo cada uno hacia el frente». Entonces Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: «Lleven el arca del pacto de Dios, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas y las hagan sonar ante el arca de Dios». Luego dijo al pueblo: «Pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que los hombres armados pasen delante del arca de Dios». Y tal como Josué dijo al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas las hicieron sonar ante el arca de Dios. Entonces sonaron las trompetas y el arca del pacto de Dios iba detrás de ellos. Los hombres armados iban al frente de los sacerdotes que hacían sonar las trompetas,
y los que se reunieron iban detrás del arca. Mientras caminaban, hacían sonar las trompetas. Y Josué ordenó al pueblo, diciendo: «No griten ni hagan escuchar sus voces, ni salga palabra de su boca, hasta el día en que les diga: ¡griten!, entonces gritarán». Luego hizo que el arca de Dios diera una vuelta alrededor de la ciudad, y regresaron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Dios. Y los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas iban delante del arca de Dios. Mientras caminaban, iban tocando las trompetas, y los que estaban armados iban al frente de ellos, y la multitud iba detrás del arca de Dios y tocaba las trompetas. Y marcharon una vez más alrededor de la ciudad al segundo día, y luego regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Y al 7º día se levantaron muy de mañana y marcharon alrededor de la ciudad 7 veces del mismo modo. Solo en ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. A la 7ª vez, mientras los sacerdotes hacían sonar las trompetas, Josué dijo al pueblo: «¡Griten! Porque Dios les ha entregado la ciudad. Y esta ciudad y todo lo que haya en ella es anatema para Dios. Solamente dejarán con vida a Rahab la ramera y a todos los que estén con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos. Pero ustedes absténganse del anatema y no se contaminen, ni tomen algo de él, convirtiendo en anatema al campamento de Israel y le provoquen calamidad. Toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Dios. Ingresarán al tesoro de Dios». Entonces el pueblo gritó y sonaron las trompetas. Y al escuchar el pueblo el sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran estruendo y la muralla cayó sobre su lugar, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno hacia el frente, y capturaron la ciudad. Destruyeron todo lo que había en ella. Fueron muertos a filo de espada varones y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Y Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado la tierra: «Entren en la casa de la mujer ramera y saquen de allí a ella y a todo lo que sea suyo, conforme se lo habían jurado». Entonces los espías fueron y llevaron fuera a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Asimismo sacaron a toda su familia y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego incendiaron la ciudad y todo lo que se encontraba en ella, menos la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de Dios. Pero Josué permitió vivir a Rahab la ramera a la casa de su padre y todo lo que era suyo, y ella vivió entre los hijos de Israel hasta el día de hoy por haber ocultado a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. Y Josué juró en aquel tiempo diciendo: «Maldito sea ante Dios el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogenitura la reconstruya y a costa de su hijo menor monte sus puertas». Y Dios estaba con Josué y se extendió su fama por toda la tierra. Entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema, ya que Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomaron del anatema y lo ocultó, y se encendió la ira de Dios en contra de los hijos de Israel. Luego Josué mandó hombres desde Jericó hasta Ai, la cual está cerca de Bet-Aven, al oriente de Betel, y les dijo: «Suban y exploren la tierra». Y los hombres subieron y exploraron Ai. Después regresaron ante Josué y le dijeron: «No tomes a todo el pueblo, sino a unos 2 o 3 mil hombres para que suban y destruyan Ai. No mandes a todo el pueblo, ya que ellos son pocos». Y subieron aproximadamente 3.000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de Ai, pues fueron muertos por los hombres de Ai 36 de los hombres de Israel, y los persiguieron desde la puerta hasta que fueron derrotados y los hirieron con mortandad. Entonces el corazón del pueblo se llenó de terror y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y postró su rostro en tierra delante del arca de Dios hasta el anochecer, él junto con los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué: «¡Ay, Yahvé Dios! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá hubiéramos permanecido al otro lado del Jordán. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir ahora, pues Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos?»
Y se enterarán los cananeos y los habitantes de la tierra, y harán alianza en nuestra contra y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Entonces Dios dijo a Josué: Ponte de pie. ¿Por qué has postrado tu rostro en tierra? Israel ha pecado, transgredió el mandamiento que les había ordenado, ha tomado del anatema, también ha robado y mentido, y además lo han ocultado entre sus pertenencias. Por eso los hijos de Israel no pueden enfrentar a sus enemigos, sino que les vuelven la espalda porque están bajo maldición. No estaré más con ellos hasta que quiten de entre ustedes el anatema. Ponte de pie y convoca a este pueblo y di: Preséntense mañana, porque así lo ha declarado Yahvé, el Dios de Israel. Maldición hay en medio de ti, oh Israel, y no podrás hacerle frente otra vez a tus enemigos hasta que quiten la maldición de entre ustedes. Se acercarán en la mañana por sus tribus. La tribu que Dios tome se acercará por sus familias. La familia que Dios indique se acercará por sus casas, y la casa que Dios señale se acercará por sus hombres. Y a aquel que se le sorprenda con las cosas del anatema será quemado, él y todo lo que es suyo, porque transgredió el mandamiento de Dios y cometió iniquidad en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo que se acercaran las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Judá. Entonces se acercó a la tribu de Judá por sus familias, y fue tomada la familia de Zerah. Luego acercó a la familia de Zerah por sus casas, y fue tomado Zabdi. Acercándose a su casa, varón por varón, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Da gloria y reconocimiento a Yahvé, el Dios de Israel. Hazme saber lo que has hecho sin ocultarme nada. Y Acán contestó diciendo a Josué: Verdaderamente he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. Miré entre el botín un precioso manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, y codiciándolos los tomé. He aquí que están ocultos en el suelo dentro de mi tienda, y la plata debajo de ellos. Josué mandó a unos hombres que corrieron a la tienda, y allí descubrieron los objetos que había ocultado en su tienda y la plata debajo de ellos. Enseguida los tomaron de la tienda y las llevaron ante Josué y ante todo Israel, y las colocaron delante de Dios. Después Josué, junto con todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Zerah, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que era suyo, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué les dijo: ¿Por qué me has perturbado? Este día te perturbará Dios. Entonces todo Israel los apedreó, a él y a todo lo que era suyo. Después los quemaron con fuego. Enseguida levantaron sobre él un montón de grandes piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Dios se aplacó del ardor de su ira. Por eso se llama el nombre de aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Dios dijo a Josué: No tengas temor ni te desanimes. Toma contigo a todo el pueblo y ve a la guerra. Levántate y sube a Ai, pues en tus manos he entregado al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Haz con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Solamente el despojo y su ganado tomarán como botín para ustedes. Pongan emboscada por la retaguardia de la ciudad. Y se levantó Josué junto con todos los hombres de guerra para subir contra Ai. Josué seleccionó 3000 hombres valientes y los envió por la noche, y les dio órdenes diciendo: Miren, cuando hayan puesto la emboscada contra la ciudad por la retaguardia, no se alejen mucho de la ciudad y estén todos listos. Enseguida yo y el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y al momento en que salgan a atacarnos al igual que la primera vez, he aquí nosotros huiremos de delante de ellos, y ellos saldrán en pos de nosotros y nos perseguirán desde la ciudad, ya que dirán: ellos huyen ante nosotros como la primera vez. Pero he aquí, mientras nosotros huimos de delante de ellos, ustedes se levantarán de su emboscada y capturarán la ciudad por la fuerza, porque Yahvé su Dios la entregará en sus manos. Y cuando hayan capturado la ciudad, la incendiarán. Lo harán de acuerdo a la orden de Dios. Miren que yo se los he ordenado. Josué los envió y ellos se fueron al sitio de la emboscada y se apostaron entre Betel y Ai,
al occidente de la ciudad. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y Josué se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo, y luego subieron él y los ancianos de Israel a Ai delante del pueblo. Y subieron junto a él todos los hombres de guerra, y habiéndose aproximado a la ciudad, acamparon al norte de Ai, y había un valle entre ellos y Ai. Y tomando Josué 5000 hombres, los colocó en posición de emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Pero al pueblo y a todo su ejército los apostaron al norte de la ciudad, y a la retaguardia al occidente de la ciudad. Mientras tanto, Josué anduvo aquella noche entre el pueblo. Al ver el rey de Ai esto, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron y salieron al encuentro de Israel, y todo el pueblo de Ai se encontraba en la llanura. Pero el pueblo no sabía que les había tendido una emboscada por la retaguardia de la ciudad. Enseguida Josué y todo Israel se dispersaron delante de ellos y huyeron en dirección al desierto. Y todo el pueblo de Ai los persiguió dando gritos. Persiguieron a Josué, alejándolos de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai y Betel que no saliera en persecución de Israel, dejando abierta la ciudad al salir tras ellos. Entonces Dios dijo a Josué: «Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque la he entregado en tus manos». Y Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Y los que estaban listos para la emboscada, al ver que Josué había alzado su mano, salieron rápido de sus lugares y penetraron en la ciudad corriendo, capturaron e incendiaron deprisa la ciudad. Cuando voltearon hacia atrás los hombres de Ai, vieron que el humo de la ciudad subía hasta el cielo, pero no les fue posible huir ni por un lado ni por otro, ya que el pueblo de Israel, que iba hacia el desierto, se volvió contra los que los perseguían. Viendo Josué y todo Israel que la ciudad había sido capturada gracias a la emboscada y que el humo de la ciudad subía, se devolvieron y mataron a los hombres de Ai. Y todos los hombres de Ai que habían salido de la ciudad a enfrentarlos quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro, y los pasaron a espada hasta que no quedó de ellos sobreviviente alguno. Pero al rey de Ai lo capturaron y lo llevaron vivo ante Josué. Cuando Israel terminó de dar muerte a los habitantes de Ai en los campos y en el desierto, a donde los habían perseguido y hecho caer a filo de espada hasta exterminarlos, regresaron a la ciudad y pasaron a filo de espada a los que permanecían allí. Todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12.000, todo el pueblo de Ai, ya que Josué no retrajo su mano con la cual tenía extendida la lanza hasta que quedaron destruidos todos los habitantes de Ai. Los hijos de Israel tomaron para sí como despojo solamente el ganado y el botín de aquella ciudad, conforme a la palabra que Dios había mandado a Josué. Josué incendió Ai y la convirtió en un montón de ruinas permanentes hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta el atardecer, y al llegar la tarde, Josué ordenó que bajaran su cuerpo del árbol, lo arrojaran a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaran sobre él un montón de piedras grandes que permanecen hasta el día de hoy. Y Josué erigió un altar a Yahvé, el Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Dios, les había ordenado a los hijos de Israel, de acuerdo a lo escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las que no se hubiera alzado herramienta. Y encima de él ofrecieron holocaustos completos y presentaron ofrendas en sacrificio a Dios. Luego escribió allí, sobre las piedras del altar en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés, la cual él había escrito. Y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, estaban de pie a ambos lados del altar ante los sacerdotes y levitas que trasladaban el arca del pacto de Dios, tanto los naturales como sus peregrinos. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, como había ordenado anteriormente Moisés, siervo de Dios, para que bendijeran a Israel. Luego leyó Josué todas las palabras de la ley, todas las bendiciones y maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley. Josué no dejó una sola palabra sin leer de todo lo que había mandado Moisés en presencia de toda la congregación de Israel, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Y al enterarse todos los reyes que se encontraban al otro lado del Jordán, en las montañas, en las llanuras y en todas las costas del mar grande frente al Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos,
se reunieron de común acuerdo y se aliaron para pelear contra Josué y contra Israel. Y al enterarse los habitantes de Gabaón de lo que Josué había hecho a Ai y a Jericó, ellos también se condujeron astutamente y fueron a preparar reservas, cargaron sus asnos con costales viejos, viejos odres de vino, rotos y remendados. Entonces se pusieron en sus pies sandalias con suelas desgastadas, se cubrieron con vestiduras viejas, y el pan de sus provisiones estaba seco y mohoso. Y acudieron ante Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de la casa de Israel: «Hemos venido de una tierra distante, hagan ahora un pacto con nosotros». Entonces dijeron los de la casa de Israel a los heveos: «Si habitan ustedes con nosotros, ¿para qué hemos de hacer un pacto con ustedes?». Ellos contestaron a Josué: